Muy buenos días. Nos encontramos esta mañana gracias al apoyo de Comexi, de todo el cuerpo directivo y todo el personal. Les agradezco muchísimo su invaluable apoyo para poder realizar esta mañana este webinario que lleva por título Diplomáticas Mexicanas en Naciones Unidas. Eh, Teniendo de fondo los eventos ocurridos en el transcurso de la semana pasada, en primer lugar, el 2 de marzo se adoptó en la octava cumbre de CELAC una declaración sobre política exterior feminista para América Latina y el Caribe, en la reunión que tuvo lugar en San Vicente y las Granadinas, en donde los países participantes asumieron el compromiso de regir de ahora en adelante su política exterior en base a los siguientes principios: igualdad de género, eliminación de las brechas y violencia de género, y la participación de mujeres y su liderazgo en el ámbito internacional. Y aquí hay que tener presente que se acerca la renovación, bueno, no la renovación, sino la elección de un nuevo secretario general de Naciones Unidas, en donde en principio le correspondería a América Latina, y pues sería muy importante que hubiera una o varias candidatas para asumir este puesto. Em, Tenemos también el anuncio que efectuó la canciller Alicia Bárcena el pasado viernes, nuevamente reafirmando el compromiso de este gobierno con una política exterior feminista, y en este rubro anunció 4 nombramientos para el rango de embajador de carrera. En este caso fueron 3 compañeros del servicio exterior y un compañero, y una de ellas es la embajadora Claudia Velasco, que nos acompaña esta mañana, así que muchísimas felicidades en nombre de todos. Quisiera también, antes de darles la palabra, dar unas cifras de manera muy general. Al día de hoy, el Servicio Exterior Mexicano está integrado por 1,028 personas, de las cuales 374 son mujeres, tanto en la rama diplomática consular como en la técnico-administrativa, lo cual quiere decir que solamente 374 mujeres de una población que, según CONAPO, este año alcanzamos los 131 millones de mexicanos y mexicanas. Esto a duras penas el servicio exterior en su conjunto, hombres y mujeres, tomando en cuenta este porcentaje de nuestra población, somos el 0,007%. O sea, en total, 1,028 integrantes del servicio exterior para llevar a cabo la amplia gama de actividades y responsabilidades en los diversos ámbitos de ejecución de nuestra política exterior mexicana. Y de esos 1,028 integrantes del servicio exterior mexicano, el 36% son mujeres. A pesar de los recientes nombramientos de embajador de carrera, las mujeres únicamente ocupan 28 plazas frente a 55 de los compañeros, lo cual representa el 35% del total de personas que ocupan eh, el rango de embajador de carrera. En el caso de ministros, solamente el 17% de mujeres ocupan este puesto. Y en los demás rangos, consejero tenemos que es un 30%, primer secretario 35%, segundo secretario 33% y tercer secretario 42%. Estos porcentajes son mujeres respecto al total de integrantes en cada rango. Y en el último examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano el año pasado, en la rama diplomática consular, de un total de 48 plazas, ingresaron 20 mujeres. Y en la rama técnico-administrativa, de un total de 34 plazas, ingresaron 15 mujeres. Así que, bueno, pues hay un largo trecho todavía a recorrer en lo que se refiere al fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano en aras de cumplir en mejores condiciones todo lo que abarca nuestra política exterior. En primer lugar, quiero darle la palabra a la embajadora Heréndira Araceli Paz Campos,
Ella ha sido miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano por más de 35 años, es embajadora en retiro y es docente en el instituto, es un nombre muy largo, es el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional y fue la primera integrante del Servicio Exterior Mexicano en egresar del doctorado en Defensa y Seguridad Nacionales por el Centro de Estudios Superiores Navales. Fue embajadora en Filipinas y Venezuela, así como cónsul titular en McAllen, Texas. En la Cancillería ocupó diversos cargos, entre otros, fue directora general para el Sistema de las Naciones Unidas y directora general de organismos económicos regionales y multilaterales. También fue coordinadora de asesores de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, así como asesora del titular de la Cancillería en dos administraciones. En el exterior también fue delegada en la Misión Permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Embajadora Paz, tienes la palabra. Pues muy buenos días y muchas gracias por esta iniciativa de Comexi para reunir a un grupo de mujeres embajadoras y me congratulo de que las que estamos participando aquí, todas somos miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Las cifras que acaba de darnos la embajadora, mi amiga Angélica, son reveladoras de un cierto descuido que hemos tenido como Estado respecto del crecimiento de una institución tan relevante como es el Servicio Exterior Mexicano. Quiero dejar muy puntualmente señalado que es un servicio permanente del Estado. Esa circunstancia obliga a que las personas que formamos parte de él tengamos una serie de requisitos para el ingreso, diversas cualidades y capacidades que obligan a la gente que es miembro del Servicio Exterior Mexicano a cumplir siempre con el Estado en cualquier circunstancia y lugar. En ese sentido, es importante señalar que la formación que tenemos a lo largo de nuestra vida, porque no solamente es una carrera, parece una muletilla decir que es una forma de vida, pero sí lo es porque involucra a nosotras, las mujeres, a nuestros hijos, a las que tienen marido, a las familias de origen, porque es un cambio absoluto y una disponibilidad total al servicio del Estado mexicano. ¿Por qué señalo esto? Porque es muy importante considerar que cuando uno está en el exterior, está hablando a nombre de México. La simple actitud, la presencia, habla a nombre de México. Y esa es una altísima responsabilidad. Aún más también cuando estamos negociando instrumentos internacionales cuyo efecto tiene que ver con lo que se realiza en México en materia de derechos humanos, por ejemplo, en materia de desarme nuclear, en materia de ciencia y tecnología, de comercio, en todas las materias interviene o es transversal la acción del Servicio Exterior Mexicano. La capacidad de comunicación, además de este compromiso con el Estado, la capacidad de comunicación es sumamente importante. Hay que saberse expresar oralmente y por escrito. Y para ello, nosotras cuatro, y Natán también, tuvimos la fortuna de formarnos. Antes saludo, director de el Comexi, y presente aquí con nosotros, también colega del Servicio Exterior Mexicano. Me da gusto saludarte, Natán. Todos nosotros tuvimos clases en el Instituto Matías Romero. En mis tiempos, en 1984, cuando estudié en Matías Romero, se llamaba Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Después perdió lo de estudios diplomáticos, pero sigue siendo. La formación es muy importante, no solamente por los conocimientos que se adquieren, sino sobre todo por el trato que empieza uno a tener con los maestros de la diplomacia. Somos gente de tradiciones, de usos y costumbres
Y desde el Matías Romero conocimos a quienes serían después nuestros jefes, primero como maestros. ¿Por qué es importante esto? Pues porque no podemos hacernos a un lado de una tradición mundial. Los usos y costumbres en diplomacia son mundiales. Tenemos convenciones específicas que nos rigen a todos los diplomáticos. Y este contacto inicial con los maestros de la diplomacia, con quienes también tuvieron que formarse originalmente como profesionales de la diplomacia, no como gente improvisada, sabían bien desde el origen en qué se estaban comprometiendo, en qué nos comprometemos. Entonces es una forma de vida. En 1984, y dado el tema que nos ocupa, tuve la oportunidad de tener como profesores a instituciones como el embajador Jorge Montaño, ya fallecido, que era a la sazón director en jefe para asuntos multilaterales y que a través de sus exposiciones y de su práctica y de su exigencia férrea, pues nos obligaba y nos iniciaba en los asuntos multilaterales, en aquellos asuntos que involucran a 3 estados o más. Y también en el Matías Romero nos dimos cuenta que uno es el ámbito de las relaciones internacionales, donde hay diferentes escuelas de pensamiento, como el realismo, como el idealismo, el objetivismo, el constructivismo. Otro ámbito es la política exterior, también con diferentes enfoques, el juridicista y unos enfoques mucho más contemporáneos que nos hablan ya de la experiencia personal, el biográfico también, y tenemos ahí una serie de biografías que se han publicado con el esfuerzo del acervo histórico diplomático y de la propia Cancillería para conocer qué hicieron aquellos que nos precedieron en la diplomacia bilateral, multilateral y tal. ¿Y qué pasa también en nuestro caso? Es un grupo, es un núcleo tan pequeño que nos acaba de mencionar y de recordar la embajadora Arce, de 1028 integrantes del Servicio Exterior Mexicano, entre los cuales hay todos los rangos de la carrera diplomática, todos los rangos de la carrera administrativa del SEM, para llegar únicamente a un número muy reducido de embajadores y a un número mucho más reducido de embajadores. Yo quisiera dejar aquí este llamado de atención de la formación que requieren los diplomáticos para poder hablar con responsabilidad, con holgura, en nombre de México. Gracias, embajadora. Al contrario, embajadora Paz, creo que estos puntos que acabas de señalar los hemos experimentado en carne propia a lo largo de la carrera y son motivo para una reflexión y esperemos atención por parte de las autoridades correspondientes en la Cancillería. Em, a continuación tenemos a la embajadora Claudia Velasco Osorio, también diplomática de carrera desde 1992. En el ámbito multilateral destaca su desempeño en diversos mecanismos regionales de integración americanos, en particular en la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, así como su participación en materia de derechos humanos y sociales en el marco de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York. En el ámbito bilateral, sobresale su labor en las embajadas de México en Brasil, cuando fue responsable del área de asuntos políticos, y en Bolivia, donde fungió como encargada de negocios, asumiendo la responsabilidad de conducir con especial eficiencia una de las relaciones bilaterales más complejas de nuestro país en una coyuntura sensible. También estuvo adscrita en el Consulado de México en Dallas, donde tuvo a su cargo los temas de promoción económica, comercial y de inversiones. En el Consulado General de México en Houston, se desempeñó como la cónsula adscrita, donde puso particular énfasis en el proceso de mejora continua de los servicios prestados a los connacionales, impulsando la aplicación de nuevas tecnologías. Desde junio de 2019 es la cónsul general de México en Raleigh, Carolina del Norte, donde se ha empeñado en estrechar los vínculos con la comunidad mexicana radicada en las dos Carolinas, así como en el fortalecimiento de las ventanillas especializadas en asuntos de salud, educación y atención a la mujer.
Embajadora, tienes el uso de la palabra. Hola. Ok. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho cariño a mis compañeras aquí, a las embajadoras, a Emma y por supuesto a Natán, que tuve la fortuna de iniciar mi carrera, ser mi compañero de generación. Me da un gusto enorme poder compartir este espacio hoy con ustedes. Bueno, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de compartir la embajadora Arce, la embajadora Paz en relación a que debemos de tener más oportunidades y que el servicio exterior, que cada día también asume mayores responsabilidades en el mundo, pues es momento también de que los cuadros crezcan. La responsabilidad es mucha, hay muchas cosas que hacer en el ámbito multilateral, bilateral y consular, en el que he tenido fortuna de haber ya estado durante esta larga, es una carrera larga, muy gratificante, pero también tiene que estar uno totalmente convencido de que quiere servir a México cada día. Es lo más importante porque nosotros tenemos a México en nuestro corazón y es lo que nos motiva a continuar día a día en esta hermosa carrera en donde se conocen a muchas personas, pero también hay muchas necesidades que tenemos que seguir nosotros ayudando desde nuestras trincheras a poder continuar con las personas que lo necesiten, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar adscrita en la representación de México ante Naciones Unidas entre el 2002 y el 2004. Ya venía yo de una experiencia bilateral grande con Brasil, donde fue mi primera adscripción. Y yo quiero compartir que yo siempre tenía la ilusión de ingresar al servicio exterior, pero de trabajar ante Naciones Unidas, de conocer el ámbito multilateral, ¿no? Donde todo mundo está ahí representado, donde están los africanos, los asiáticos, los latinoamericanos, y era muy, muy emocionante para mí poder estar pues empapándome de todas estas experiencias que por supuesto a lo largo de mi carrera, de mi trayectoria, me han servido muchísimo, porque tanto tuve la fortuna también de estar adscrita en la tercera comisión, la de Derechos Humanos y Asuntos Sociales, lo cual me ha permitido, ahora principalmente que estoy en el ámbito consular, poder aterrizar todas esas ideas, todas las instituciones, lo que se crea en Naciones Unidas, las políticas que se dictan. Y para mí ha sido muy útil haber podido trabajar tanto en los derechos humanos fundamentales como en los derechos de las niñas, los niños, obviamente todo lo de las mujeres cuando México se presentaba ante el CEDAW a rendir sus informes y también ver los otros lados, ¿no? Los lados de las organizaciones no gubernamentales que siempre tienen una opinión diferente y que te hacen voltear a ver cómo va lo institucional. Entonces, para mí fue muy gratificante. Tuve la oportunidad de estar presente en toda la negociación de la Convención Interamericana, Internacional de las Personas con Discapacidad, donde también nos dimos cuenta pues de la necesidad tan grande que había de tener un marco jurídico para estas personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Entonces, todo este tipo de trabajo me ha dado una visión más integral ahora que estoy aquí en las Carolinas, al frente de un consulado que es muy pujante, donde tenemos que atender las dos Carolinas y donde hay bueno, hay más de 1 millón de mexicanos radicando acá. Entonces, toda esa conciencia social que tuve, todo ese aprendizaje que tuve en Naciones Unidas, pues sí me hace ser mucho más sensible en relación a las necesidades que tienen los connacionales aquí, explicándoles precisamente que tienen derechos y que tienen obligaciones y que hay que respetar los derechos y que hay que ejercer los derechos también
hay que luchar por nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones. Eso es muy importante, que la comunidad y que todos estemos presentes con ese tipo de políticas, ¿no? El lado tangible que puedo ver en relación a los migrantes que están acá, me ha también sensibilizado mucho en relación a las personas que están privadas de su libertad. Incluso, ¿no? En Houston, pues me tocó varios casos de ejecuciones de mexicanos, todo ese lado que no se ve, que puede hacer la Cancillería, la sensibilidad que debe de tener uno con las personas que están condenadas a muerte y que desde Naciones Unidas también se trata, ¿no? Entonces, para mí es una carrera muy enriquecedora. Estoy sumamente, pues, convencida de haber optado por haber ingresado al Servicio Exterior Mexicano y, pues, muy agradecida de poder estar compartiendo con mis colegas esta mañana. Gracias, embajadora. Al contrario, gracias a ti, querida Claudia. Ahora le vamos a dar la palabra a la ministra Emma Rodríguez y Fuentes, que si me permiten un comentario personal, ya se merece el nombramiento de embajadora desde hace muchísimos años, dada a su brillantísima carrera en, en la Cancillería, tanto en el interior como en el exterior. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctora en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami. Obtuvo la beca Salvador Novo para jóvenes escritores del Centro Mexicano de Escritores y publicó el libro de cuentos Desde la herida seca de la penumbra. Ha impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1986 y actualmente tiene el rango de ministra. Es representante permanente alterna de México ante la UNESCO. También ha ocupado los siguientes cargos: asesora del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Cancillería, representante permanente alterna de México ante la FAO, el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos, ministra en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, asesora del secretario de Relaciones Exteriores, directora general del Instituto Matías Romero, cónsul y jefe de Cancillería en la Embajada de México ante el Reino Unido, asesora del subsecretario de Relaciones Económicas en la Cancillería, directora general para organismos internacionales especializados, asesora en la Comisión Mexicana de Cooperación con Centroamérica y jefa de departamento en la Dirección General para América Latina y el Caribe. En el desempeño de sus responsabilidades ha participado activamente ante los órganos ejecutivos de organismos internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus comisiones de política especial y descolonización y de desarme, así como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También ha participado en la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, en el Consejo de Gobernadores y la Junta Ejecutiva del FIDA y en las conferencias generales y consejos ejecutivos de la FAO y de la UNESCO. Emma, tienes el uso de la palabra. Pues muchas gracias. Primero quisiera agradecer esta invitación. De verdad es un gusto estar con ustedes. Agradecer al COMEXI a través de la distinguidísima embajadora Angélica Arce. Agradecer a la embajadora Erendira Paz. Muchas felicidades a la embajadora Claudia. De verdad me da mucho, mucho gusto y estar también con Jonathan. De verdad es una oportunidad muy especial porque de repente está uno en estas reuniones y se da cuenta que este trabajo que de repente hacemos tan solitario tiene una relevancia particular. Ahorita que escuchaba a Heréndira, que estaba escuchando a Claudia, que escuchaba a Angélica, a Jonathan, sabiendo toda la trayectoria que ellos tienen, que tienen todos ustedes, pues realmente se siente uno orgulloso de ser miembro del Servicio Exterior Mexicano. Bueno, yo lo que había pensado para esta conversación es, tengo la esperanza de que haya por ahí algunos jóvenes, mujeres, hombres que quisieran aventurarse en esta difícil carrera.
Y pensé quizá contarles un poco de mí, de lo que ha sido esta carrera. Yo quisiera decirles que pues ha sido mi primer trabajo y el único. Y bueno, pues aquí no he parado de estar en esta carrera como ustedes tampoco. Y quizá les quisiera comentar dos, tres cosas con el llamado que ustedes han hecho, que nos dio la guía para decir estas cosas que hacemos y que mucha gente no sabe, cuando se hacen bien normalmente, no se dan cuenta que estamos trabajando. Lo que quisiera señalar en particular es algunos momentos de los que pienso que se puede sentir un poco más cuál es el impacto de la labor que hacemos, que a mí me ha tocado hacer. Por ejemplo, yo recuerdo recién jovencita cuando me tocó la primera vez a Naciones Unidas, yo era una joven diplomática. Recuerdo que hacía mucho calor en la ciudad. Recuerdo el olor de las tintorerías en Nueva York, ¿no? Que va uno caminando y va saliendo ahí este olor tan fresco, ¿no? Y sobre todo recuerdo los pasillos de Naciones Unidas en Nueva York. Y en esa primera ocasión yo era jovencita y me tocó apoyar realmente, seguir. Ustedes saben, como un aprendiz que sigue al maestro, al representante permanente de ese momento. Literalmente yo le cargaba su portafolio. Y aprendí muchísimo con el representante permanente, un distinguidísimo embajador. Y en esa ocasión, en 1993, quizá algún momento que quisiera subrayar, me tocó acompañarlo cuando él negoció el inicio del grupo de trabajo para la reforma del Consejo de Seguridad. Eran dos frases muy pequeñas lo que se estaba negociando, fueron meses, recuerdo que fue en el sótano, en uno de los sótanos de Naciones Unidas, una sala no mayor de 30 personas. Como ustedes saben, el titular se sienta al frente, yo me sentaba atrás de él, apoyándolo en todo lo que necesitara. Y siento que con ese apoyo, y quizá mis comentarios de una joven, no tiene miedo a nada cuando es joven, pues uno dice, lo apoyé mucho. Y esa negociación que inició en 1993, como ustedes saben, todavía no se termina. Han pasado más de 30 años. No se ha terminado. En fin, pero ese fue un momento muy, digamos, que quería resaltar en este paso. Otro momento que quería resaltar también en Nueva York fue también, este fue en 94, fue la negociación de la declaración de los 50 años de Naciones Unidas. Estábamos al final de la Guerra Fría, había terminado, había una serie de esperanza, la gente, los diplomáticos, había un ambiente positivo, constructivo en la escena internacional. Y en esta declaración, México jugó un papel relevante. Fue una declaración adoptada por consenso, quizá un antecedente muy importante para una serie de negociaciones que ahora nos parecen la normalidad, ¿no? Los objetivos de desarrollo del milenio, en fin, todo esto que ustedes saben que desarrolló. Y les voy a decir por qué quería mencionar esto, porque sobre todo fue una declaración de conceptos. Paz, bienestar, desarrollo, y una palabra muy importante que logramos meter como parte de esa declaración, como parte de ese elemento, justicia. Esta fue una palabra muy importante que no se había logrado y México jugó un papel importante en esta declaración que, bueno, que quizá ahora ya nos acordamos, pero puso una piedra como todas aquellas trabajos que hacemos en el mundo multilateral que fructifican muchos años después. En fin, esta fue como la primera experiencia y desde entonces el mundo multilateral no ha dejado de llamarme. Mi segunda encomienda en el ámbito multilateral fue en los organismos con sede en Roma, en FAO, FIDA y PMA. El contexto en que yo llegué, yo ya era una diplomática con experiencia, llegué porque en ese momento se estaba fortaleciendo el sistema alimentario en los organismos en Roma, debido a la crisis financiera que había hecho que hubiera más de 100 millones de hambrientos en el mundo. Tenemos como 700 en la época, en los 80, los 90, y tratábamos de bajarlos. Pero con esa crisis financiera, 100 millones más de personas en el mundo tuvieron hambre. Entre ellas, varios millones en México.
Nos importaba mucho colaborar y a mí me mandaron a reforzar en ese momento los trabajos frente a estos organismos. Y en ese momento México, el presidente estuvo presente en Roma, el presidente estuvo muy activo, fue al Áquila, en fin, dejó encaminado un trabajo que nos permitió trabajar con el entonces representante, distinguidísimo también embajador mexicano, que era el representante permanente. Yo estaba ahí como alterna. Y trabajamos básicamente en algo que a usted quizá no le suene, pero no nos imaginamos digamos, el trabajo que se hizo, porque tuvo que ver con una parte muy fundamental de la historia de México, que tenía que ver con la tenencia de la tierra. En ese momento se pensó que era fundamental elaborar un acuerdo, unas guías que que alentaran el camino para un manejo responsable de la tierra en el mundo. Para nosotros en México, es un asunto histórico que hemos resuelto, que hemos discutido, que hemos acordado, pero no es así en todo el mundo. No es así, no era así en ese momento sobre todo. Y en estas directrices para la tenencia de la tierra, cómo mejorar la tenencia de la tierra, cómo mejorar la alimentación en el mundo, México jugó un papel fundamental porque por nuestra historia, por nuestra tradición, por todos los elementos que teníamos que aportar. Una extensa negociación en la que participamos muy activamente. Y eso dejó un sello de los valores de México, no solo en la FAO, sino que ha servido como directrices a lo largo de estos años, desde que fue acordado. Esto fue acordado en el 2009, ¿no? Ese fue un elemento, digamos, que yo quería subrayar. Hay otro elemento del trabajo, también los organismos en Roma, que quisiera comentarles, que es un trabajo más técnico, es en el Códex Alimentarios. Este es un organismo que se reúne bianualmente en Ginebra y en Roma. En esta ocasión, en 2012, se reunió en Roma y estaba tratando la recomendación de un grupo de expertos que, de aprobarse, hubiera afectado las importaciones de un sector muy importante de productos mexicanos a Europa. En una negociación como muchas de las que les han tocado a ustedes, seguramente, que está solo con tu delegación muchas veces eres tú y un funcionario más, o un ayudante que te viene y te ayuda, y tú no duermes y lees, y entonces te preocupas y llamas a México y no te llega la instrucción. Ya, ustedes ya saben, ¿no? Y esa es una negociación. Pero había la conciencia de lo importante de esa negociación. Estábamos solos ahí, en la sala, ahí, con un montón. Había delegaciones que llegaban 10, 12 delegados, en fin, ustedes saben cómo es esto, ¿no? Y les voy a cortar la historia diciendo, hubo varias votaciones, pero la última votación, la definitiva, la ganamos por 2 votos. Y eso fue un trabajo, realmente la Secretaría fue un trabajo de Servicio Exterior, un trabajo que, ustedes saben, a veces es una delegación unipersonal y sacas un tema. Pero aquí lo más interesante me pareció, en este pequeño triunfo, que nadie sabe porque no salió en ningún periódico, pero que ayudó a los intereses de nuestro país, es que yo no sabía que se habían decretado 5 empresas como observadoras, las empresas que hubieran sido afectadas por esa decisión. Ellos estaban mirando el trabajo que estaba haciendo la delegación de México en ese momento, y que hubo un impacto por nuestros productos, siguieron entrando a ese mercado. Eso es algo muy concreto, ¿no? Y ahora en UNESCO, quizá mencionaré solo 2 cosas muy rápidamente. Hemos trabajado sobre todo por la tradición y el valor y el peso cultural de México, y la relación que tiene México con UNESCO. Ustedes saben que el segundo director general de UNESCO fue mexicano. Históricamente hemos respaldado no solo el multilateralismo, pero en el caso de UNESCO, con este vínculo tan fuerte que tuvimos desde el inicio. Tuvimos una conferencia general en México regular. Nuestro vínculo con UNESCO ha sido muy fuerte, y la fuerza de nuestra cultura nos ha dado tradicionalmente en UNESCO un lugar muy especial.
Y apenas en el 2022 se celebró en México Mondiacult 2. Después de 40 años se había reunido. Y un logro muy importante de esta declaración, en la que trabajó toda la delegación, encabezada por el representante permanente, también un distinguidísimo y experimentado embajador de México, y dos delegados comprometidos con este trabajo tan importante, dos segundos secretarios de espléndido trabajo y profesionalismo, y todos como un equipo sacamos este trabajo. Y quizás solo un señalamiento de esta declaración: la cultura no está considerada en los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas. Y un elemento muy importante de esta declaración es que se señala la cultura como un bien público global. Y esto esperemos que se encamine hacia Nueva York, que eso es lo que he estado trabajando ya, digamos, los esfuerzos que se han seguido. Ahora, quizá yo quisiera terminar diciéndoles lo que ustedes decían del servicio exterior, que estando con ustedes me recuerdo y me da fuerza, yo supongo que nos da fuerza conversar esto y compartir experiencias. En algún momento, cuando estuve en la Matea Romero, se mandó a hacer un estudio sobre los orígenes del servicio exterior y se publicó. Un ministro del Servicio Exterior mexicano dedicó mucho tiempo al final de su carrera para tener este estudio, que lo publicamos. Y lo que él, después de su investigación, encontró es que el servicio exterior se establece exactamente casi con el Estado mexicano. Encuentra su antecedente 100 días después de la declaración de independencia, inicia el servicio exterior mexicano. Y esto tiene una fortaleza porque el servicio exterior mexicano está imbrincado con el nacimiento del Estado mexicano. En fin, me recordó la intervención tan firme y tan sentida de Heréndida, este detalle de la conjunción del servicio mexicano y el Estado. Y al final de esta participación, yo les quisiera decir que hay un elemento del que yo me preocupé mucho cuando estuve en el Matea Romero. Me tocó hacer un examen para ingreso al servicio mexicano. Y fue algo muy importante que fuera un examen cerrado, que fuera un examen que todos participaron, que fuera un examen transparente, porque es un mecanismo fundamental para que cualquier joven, hombre, mujer, pueda entrar por sus propios méritos. Eso es fundamental. Entonces, esto hace que el servicio exterior tenga estas solidariedades que tenemos. Estamos aquí por méritos y por un compromiso y porque creemos en esta vida. Y yo les diría, si hay algún joven que nos escucha por allá, vale la pena. A las jóvenes mujeres les digo, vale muchísimo la pena. Hay mucho trabajo que hacer como mujeres, hay muchos retos. Es toda una estructura, es digamos, un esfuerzo doble por la situación que vivimos las mujeres, las diferencias claras que hay. Y quizá algún detalle sumando a las estadísticas y a los datos que dio Angélica. En los exámenes al servicio exterior son públicos y abiertos, entra un gran número de mujeres, casi la mitad. El tema es que no nos están quedando las mujeres. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las mujeres no se están quedando? En fin, yo quisiera decirles finalmente que hay que cuidar el servicio exterior mexicano. Ahora, después de esta conversación, de esta plática, nos toca cuidarlo a nosotros, nos toca fortalecerlo y toca decir que las mujeres en el multilateralismo hemos tenido un trabajo y un desafío muy importante y que estoy segura que nuevos jóvenes y sobre todo mujeres jóvenes pueden seguir y andar en el camino que nos ha tocado a nosotros avanzar. Muchas gracias. Gracias por la invitación a mí. Felicidades, Clara. Felicidades, Serena. Gracias, Nota. Al contrario, Emma, muchas gracias por tu participación y todos los puntos tan relevantes que presentaste y no tengo duda que eh, hay una plena coincidencia con tus afirmaciones. Em,
En 2020, el anterior canciller hizo oficial la política exterior feminista. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, después de esta primera ronda de intervenciones, em, creo que en la práctica, desde que ingresamos cada una al Servicio Exterior Mexicano, hemos llevado a la práctica esto que ahora se conoce como política exterior feminista. Cada quien desde su trinchera, defendiendo los intereses de México y teniendo muy presente que el resultado de nuestra actuación en el ámbito multilateral, bilateral o consular persigue como objetivo último una mejor situación para la población de nuestro país. Así que yo puedo, si ustedes me dirán, y es lo que les pediría, Heréndira, tú fuiste actor clave en negociaciones internacionales sobre derechos humanos. Te tocó, entre otras de tus responsabilidades, atender el tema de Irak cuando fue todas las negociaciones en el Consejo de Seguridad. Eras tú quien nos enviaba las instrucciones. Claudia, en Nueva York, te hiciste cargo también de negociaciones muy complicadas sobre derechos humanos y acuérdate, ahí ya empezábamos a ver la situación especial de las niñas, las adolescentes, las mujeres, empezar a evitar o poder concertar más, en particular todas las dificultades que teníamos con las delegaciones de los países árabes que tienen un concepto distinto sobre esta temática. Y Emma, tú fuiste factor fundamental en todas estas negociaciones sobre el proceso de reforma del Consejo de Seguridad, todo lo que fue el nuevo concepto de operaciones de mantenimiento de la paz, desde un punto de vista de temas transversales, obviamente incluida la cuestión de niñas, mujeres y solamente destaco algunos temas, la situación de las niñas soldado, de las mujeres soldado, todas las víctimas por violencia sexual en situaciones en conflicto. Y con eso quiero resumir que creo que cada una de nosotras, desde que ingresamos al servicio exterior, siempre tuvimos presente esto de tener esta temática en la mira y hacer y aportar nuestro granito de arena. Y a nivel de la Cancillería y el interior del Servicio Exterior Mexicano, creo que también todas pugnamos por una mejora de la situación de las mujeres, tomando en cuenta las particularidades propias en el ejercicio de la profesión. Y pues me gustaría mucho tener sus puntos de vista, sobre todo para transmitírselos a aquellas jóvenes que estén pensando en ingresar al Servicio Exterior Mexicano, que lo vean como una opción de vida, tanto laboral como un compromiso personal muy fuerte, como lo acaban de señalar las tres. Entonces, si no tienen inconveniente, Heréndira, ¿podrías hacer uso de la palabra, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Esta reflexión conjunta nos hace recordar pues partes muy importantes de nuestra vida. Y en esta cuestión, un aspecto fundamental de formación que tiene que ver con las diplomáticas son las capacidades de negociación, cómo se desarrollan, qué es la prenegociación, qué es la negociación en sí, qué son los acuerdos. Y para empezar, la primera negociación que se tiene que hacer respecto a un tema, por ejemplo, queremos ser nuevamente miembros del Consejo de Seguridad a finales del año 2000, no lo habíamos sido desde mediados de los 80, y solamente lo habíamos sido en 2 ocasiones, y habíamos dejado pasar muchos años sin tener la experiencia. Entonces, si queremos y si queremos, vamos con todo. ¿Qué implica? Había voces distintas en la Cancillería, unos a favor, otros en contra, desde el más alto nivel. El canciller, ex cancilleres, subsecretarios,
ex subsecretarios, muchos expertos en asuntos multilaterales. Y rompimos para nosotros mismos, como México, un paradigma ahí que habíamos dejado por muchos años de estar. Hemos participado, tengo entendido, en cinco ocasiones. Lo hicimos en el en 47, en 86, 2002, 2003, 2009, 2010 y finalmente 2021, 2022. Y en todo este tiempo, pues tuvimos que negociar dentro de la Cancillería, y no solamente dentro de la Cancillería, sino hacia afuera también. Para la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz, habíamos dejado de participar y lo fuimos como observadores por ahí de 47, 48 en el conflicto recién iniciados los trabajos de la nueva organización entonces, que era la Organización de las Naciones Unidas, en conflictos fronterizos en Palestina y también tengo entendido en Jammu y Cachemira con observadores nada más. Y luego tener que decidir si volvíamos o no, costó también un trabajo importante al interior de México, de suerte tal que los diplomáticos tenemos que negociar al interior y una vez que se toma una decisión por parte del Estado mexicano, no del secretario fulanito o del director general perenganito, no, del Estado mexicano, el funcionario que lleva la voz en la negociación tiene que respetar esas instrucciones y al mismo tiempo ser lo suficientemente receptor para ir informando a capital, es decir, a México, a Cancillería, el curso de las negociaciones donde siempre puede haber ajustes y puede haber mayores oportunidades, pero también muchísimos desafíos. Y ahí entra también una visión que tiene que ver con los valores, con los principios de México y con esas metas que como Estado mexicano siempre nos hemos fijado, entre las cuales está el desarrollo, la democracia y los derechos humanos. De suerte que las decisiones que se impulsan en el exterior sean absolutamente compatibles con estas metas al interior del país. No podemos, no debemos comprometer los objetivos nacionales de México en negociaciones que pueden ser de gran trascendencia o simplemente coyunturales. Entonces, esa altísima responsabilidad implica que los diplomáticos mexicanos tengan una formación continua y tengan también muy claro el devenir de México. Necesitamos, a través de estas negociaciones, de la escucha continua en los foros internacionales de las distintas posiciones para saber con quién vamos a negociar, a quién vamos a convencer, quién va a venir a convencernos. Tenemos que tener muy claras cuál es la posición nacional, histórica y las metas. O sea, no nos quedamos en la historia, hacia dónde vamos. Es muy importante tener definido con claridad hacia dónde queremos ir y qué realmente no quisiéramos repetir o no quisiéramos caer en prácticas en las que nunca México ha estado. Entonces, esta situación de estar capacitándonos diario y en distintos temas es una responsabilidad altísima. Todas nosotras hemos tenido responsabilidades, y aquí asumo desde el principio la mía en el ámbito multilateral. La primera fue la participación en el Encuentro de Dos Mundos en 1991, que se constituyó en la primera cumbre iberoamericana, que luego se constituyó en la Conferencia Iberoamericana. La negociación desde la agenda, ¿qué vamos a tratar? ¿A quién vamos a invitar? Países de habla inglesa y francesa. Ya como sede tiene uno otras responsabilidades y hemos sido sede de muchísimas conferencias. Esta fue la primera que a mí me tocó, e insisto, con grandes maestros, y aquí no quiero hacer discriminación entre hombres y mujeres, porque tuve la fortuna de trabajar con hombres muy varoniles, que no tenían ninguna duda de su hombría y que dejaban participar a las mujeres con mucha holgura y con mucho empuje. Y aquí en este caso me estoy refiriendo al embajador Gustavo Iruegas, pero también me refiero después en mi primera adscripción en Ginebra para llevar cuestiones de derechos humanos en la coyuntura de cambio, de fin de la Guerra Fría y ahora que sigue la multipolaridad, la unipolaridad, etcétera. Ahí tuve la fortuna
de la guía del embajador Miguel Maribós y muchos otros, pero también en el curso de la carrera de Roberta Layou, por ejemplo, colega y mi primera jefa en la Cancillería. Y bueno, esta responsabilidad altísima que tenemos de estar enterados de lo que está ocurriendo en los organismos multilaterales, pero también qué está ocurriendo en el ámbito consular, como bien señalaba Claudia. Ella y yo tenemos la fortuna de haber sido cónsules también, y entonces, pues ahí nos implica muchísimas cosas y emplear en algunas circunstancias muy delicadas donde la vida de nuestros connacionales se juega, pues los instrumentos internacionales que o bien negociamos o bien tuvimos que estudiar y defender muchísimo, ¿no? Entonces, esta necesidad de estar capacitándonos siempre es una constante. Este cambio de paradigmas que nos ha tocado también es muy importante, como por ejemplo en 2001, cuando se estaba terminando de firmar la Carta Democrática Interamericana en Lima, se suspenden los vuelos porque tú, Angélica, te tocó a ti estar en Nueva York en esa ocasión cuando sucedieron los ataques a las Torres Gemelas. ¿Cómo reaccionan los diplomáticos mexicanos ante un evento totalmente sorpresivo, totalmente inesperado? Teníamos a los grandes ahí ocupándose de ver qué se había tratado antes en las conferencias de ministros de las Américas, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y aquí recuerdo que México ya no quería ser parte, y ya lo había dicho unos días antes, de esta alianza militar, la única a la que México perteneció después de la Segunda Guerra Mundial, y por ahí el 7 de septiembre de 2001 había ido el presidente Fox a decir que pues México iba a denunciar el TIAR, pero se pospuso esa decisión por lo que ocurrió en el 9/11, ¿no? En el 11 de septiembre de 2001. Y bueno, esto lo llama la atención para señalar cómo este ir y venir en la historia y los acontecimientos recientes nos obligan a tener una posición pues de bastante certidumbre. Yo recuerdo que en Ginebra, por ejemplo, cuando el fin de la Guerra Fría y aquellas palabras tan duras de John Majors, presidiendo el Consejo de Seguridad en enero de 92, para decir que se había acabado una aberración y entrábamos en un periodo fecundo de posibilidades de paz infinita, etcétera. Yo recuerdo que en esa ocasión, pues teníamos que ver dónde participaba X o Z país, a dónde se iban a asociar. Se hablaba de los dividendos de la paz que nunca llegaron a ejercerse, si se recordarán, inclusive en este informe del PNUD, donde se empieza a hablar de derecho, de democracia y tal, en 1994 también hay un cambio fundamental, ¿no? Muchos países se negaron a abordar esos temas porque el otro nada más era crecimiento, desarrollo, no tenía que ver con democracia. Pero luego hablamos de derecho de injerencia, de responsabilidad de proteger, de seguridad humana, y todos esos términos han ido sufriendo un análisis y enfrentando diversas aportaciones e incorporando algunas otras, de suerte tal que tenemos cada vez un poquito de mayor claridad en esto, lo cual no garantiza nada, porque desde hace 2 años somos testigos de otra guerra que tiene lugar nuevamente en el teatro europeo, lamentablemente, y de un nuevo ataque en el Medio Oriente con muchos fallecidos, lo cual quiere decir que nuestro sistema de organismos multilaterales tiene que responder muy rápido, inclusive o sobre todo a catástrofes internacionales como fue el COVID. Todos estos temas los vemos en los organismos multilaterales, pero también los atendemos a nivel bilateral y a nivel consular, ¿cierto, Claudia? Pues es así. Estamos aquí, allá y acullá con una necesidad también de comunicar a la sede y de recibir instrucciones de la sede. ¿Quién da las instrucciones? Pues tiene que ser gente muy responsable, muy capaz, con visión de futuro, con compromiso con el Estado, no con compromisos personales, con compromiso con el Estado y con una formación muy, muy sólida. Muchas gracias. Hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias, embajadora. Nuevamente una coincidencia. Necesitamos una política exterior de Estado que trascienda el ámbito seccional
y un fortalecimiento del servicio exterior mexicano mediante más exámenes de ingreso en las dos ramas, en la diplomático-consular y en la técnico-administrativa, y seguir trabajando en el mejoramiento de las condiciones laborales. Y aquí yo no hago una distinción entre mujeres y hombres. Creo que todos los que formamos parte del Servicio Exterior Mexicano trabajamos en condiciones muy difíciles, con sueldos que no han recibido un incremento, pues creo que ya son como 30 años en que no ha habido un incremento 98. en los tabuladores y, y el nivel de vida ha aumentado en el exterior, solamente por citar algunos temas. Em, Claudia, ¿quieres hacer uso de la palabra, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, yo quiero compartir precisamente que aquí tengo tres grandes mentoras que seguí su ejemplo y obviamente, como bien lo comentó la embajadora Paz, pues hay que estarse preparando todos los días, constantemente. Es una carrera muy rica, pero también muy demandante. Por supuesto que todo este tipo de negociaciones que acaba de mencionar la embajadora Paz, se llevan a cabo a todos los niveles. A mí me tocó mucho también negociar toda esta transición, la transición que hubo para que se llegara a conformar la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Y todos los días aquí en la puerta es negociar también con los connacionales, ¿no? Entonces, la negociación es un arte, es una virtud, y aquí hay tres grandes negociadoras que me estoy acompañando, que de verdad les aprendí tanto de dar seguimiento puntual, de cumplir las instrucciones. No es lo que uno quiera, es lo que es por el bien del país, y de ser muy persistentes, ¿no? Y en este punto, yo sí quiero hacer referencia, embajadora Arce, a lo que comentas, ¿no? Al ingreso al servicio exterior de más mujeres. Yo quiero decirles tanto a las nuevas, a las compañeras que acaban de ingresar, como a las que lo están pensando, que no lo piensen, que den el paso, porque el Servicio Exterior Mexicano ahora es multidisciplinario. Se necesitan, aparte de internacionalistas, historiadoras, se necesitan geógrafas, contadoras, administradoras, arquitectas, médicas, se necesita economistas, muchísimas abogadas, intérpretes, ¿no? Entre otras disciplinas. Es lo bueno también ahora del Servicio Exterior Mexicano, que ha dado la apertura a todas las disciplinas. Y si tú, internacionalista, mujer que estás estudiando alguna carrera, tienes la inquietud de formar parte del Servicio Exterior Mexicano, hazlo. Claro que se puede combinar la carrera diplomática con la familiar. Por supuesto que hay un costo, pero mira, de verdad, yo te lo digo, sí se puede alcanzar las metas, sí se puede alcanzar los sueños. No te quedes con la duda, más vale que lo hagas, y si tienes tú la convicción de representar a México en el exterior, hazlo, porque es algo muy satisfactorio personalmente. Nosotros somos mujeres diplomáticas que llevamos en nuestra sangre el amor que tenemos por México, y yo quiero hacer de verdad un exhorto a todas las personas, a todas las mujeres, a todas las señoritas que se están formando ahora a nivel profesional, a que lo hagan. Por supuesto que hace falta mucho más ingreso de mujeres al Servicio Exterior Mexicano, y esperemos realmente, como lo hemos comentado en este foro, que las responsabilidades que está adquiriendo México a nivel internacional pues son cada vez mayores. Entonces, los cuadros son necesarios que crezcan. Y qué mejor que tú, que nos estás escuchando, que nos estás viendo en este momento, sepas que hay una oportunidad grande de ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Y somos dos ramas, pero no te quedes nada más en una rama. Sé también, ten la ambición de pertenecer a la rama diplomático-consular, porque muchas compañeras luego dicen, ay, no, es que es más fácil ingresar a la técnico-administrativa. No, no, las dos son complejas, las dos son responsables, pero yo te invito a que formes parte de los cuadros de la política exterior mexicana. Sí se puede.
Gracias. Ya lo decía Barack Obama. Yes, we can. Emma, por favor, adelante. Sí, sí, muchas gracias. No, pues yo ahorita reflexionando, realmente, pues toda y que hemos estado compartiendo, perdón las campanadas, pero estoy junto a una iglesia. No, bueno, quizás lo que yo estaba pensando ahorita es que el reto de las mujeres, que tenemos las mujeres en el servicio exterior. En multilateral, por ejemplo, estaba pensando que eh, hay el reto de llevar a cabo los intereses de nuestro país, hay los retos que, como decía Claudia, con nuestros valores, lo que creemos, ¿no? Cómo hacer, darle un espacio a las mujeres también al nivel multilateral. Ustedes lo saben, por ejemplo, incluso, y digo, en cualquier área de la política exterior, normalmente hay más hombres. Normalmente los titulares son más hombres que las mujeres, ¿no? Y normalmente se siguen muchas costumbres culturales, en fin, que las mujeres tenemos que aprender también a lidiar con ellas para negociar, para trabajar, para llevar a cabo pues, nuestra profesión, ¿no? Tenemos que lidiar con todo eso. Las estructuras de las diferencias entre los géneros son sumamente complejas y hay que, y hay que trabajar y es una lucha cotidiana, ustedes lo saben, ¿no? Y les quería comentar quizá un detalle que para mí del que aprendí muchísimo. Había un programa para llevar alimentos en algún país por parte del Programa Mundial de Alimentos, precisamente el PMA. Y a pesar de que durante un periodo largo se habían estado llevando los alimentos, la desnutrición en los niños se mantenía. Y la pregunta era, ¿por qué recibiendo alimentos esa comunidad por este periodo de manera segura, por qué los niños seguían estando desnutridos? El asunto se resolvió cuando se decidió que las personas que iban a revisar a las casas, a hacer el conteo de la recepción de alimentos, a verificar y a monitorear la recepción de esa ayuda fueran mujeres. Porque las mujeres podían entrar a las casas, antes habían sido hombres por parte de MEA, y ver efectivamente si los alimentos si se estaban llevando los alimentos a casa. Esa sola decisión permitió mejorar este programa de ayuda alimentaria, ¿no? Digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos el reto como mujeres, cumplir plenamente nuestra profesión, el compromiso que tenemos con nuestro género, de mejorar nuestra situación como mujeres en nuestro espacio laboral, y además tratar de ayudar en el ámbito que nos toca. Seguramente es con nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior, es con los programas que se llevan a cabo en multilaterales, es en diferentes. O sea, yo siento que el trabajo muchas veces de mujeres se convierte en el trabajo feminista, es un trabajo de muchas vistas. Y por supuesto, yo hago el llamado a fortalecer la participación de las mujeres y la de las jóvenes, las mujeres jóvenes en el servicio exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Efectivamente, ya lo señalaban, que el reto es alentar a las recién egresadas de la universidad o incluso mujeres que ya estén trabajando en otros ámbitos y que consideren ingresar al servicio exterior mexicano como una opción muy válida. Cómo hacer para que ingresen más y sobre todo cómo hacer para que permanezcan en el servicio exterior mexicano. Y creo que esto es una tendencia reciente porque ya me dirán ustedes, cuando ingresamos nosotras, pues uno seguía hasta la jubilación, ¿no? Hasta la edad de jubilación. Em, Nada más quisiera yo señalar que en uno de mis cargos, cuando estuve en activo al frente de la presidencia de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano, cuando nos tocaba hacer los exámenes de ingreso al servicio en colaboración con el Instituto Matías Romero, se hacía una campaña muy intensa al interior del país en dos sentidos. Obviamente para que ingresaran las mujeres, pero también para que hubiera más integrantes de diversos estados de la República,
porque pues veíamos que de manera tradicional ha habido una participación en cuanto a ingresos, más enfocada en personas que viven en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, esto es alguno de los puntos relacionados con lo que han ustedes expresado. Hemos recibido diversas preguntas. Eh, por favor, siéntanse con la libertad de contestarlas, alzando la mano, salvo la primera, que nos preguntan qué modificaciones deberían introducirse en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento para hacer más atractivo el SEM para el ingreso de mujeres. Eh, Además de conocer sus opiniones al respecto, me parece que lo que es prioritario es tener una consulta al interior de quienes forman parte del Servicio Exterior Mexicano en los diversos rangos, en las dos ramas, para en su momento que se puedan presentar propuestas eh, muy bien fundamentadas y que persigan este objetivo, ¿no? De facilitar el ingreso de mujeres al servicio exterior mexicano. Yo creo que les voy a leer las preguntas y ya ustedes eligen la que mejor les parezca. Otra pregunta es, esto va relacionado con, el estudio que hizo el Instituto Matías Romero, Emma, que señalaste. Sí, Dice, ¿existe un estudio que analice las causas de esta baja participación de las mujeres en el servicio exterior mexicano? ¿Y qué acciones se están implementando al interior de la Cancillería para atraer más talento de mujeres? Pues de pronto lo que se me ocurre es el número de plazas disponibles en cada examen de ingreso. Una tercera pregunta, pero creo que sale de nuestro ámbito, pero quizás Erendira nos pueda ayudar a contestarla, que si puede uno cursar una oferta académica en el Centro de Estudios Navales siendo una persona civil. Una cuarta pregunta, ¿podrían brindar algún consejo a aquellos que aspiramos a ingresar al Servicio Exterior Mexicano? Creo que esta ya la respondieron. La siguiente, que si la formación en Derecho Internacional es crucial para el ejercicio diplomático, creo que ya lo señaló Claudia, que todas las disciplinas son bienvenidas. Otra pregunta, ¿en qué manera puede uno involucrarse como estudiante de preparatoria en actividades de las Naciones Unidas o el gobierno mexicano? Y la última pregunta que hemos recibido hasta el momento, ¿qué retos se enfrenta la política exterior feminista? Entonces, las que ustedes gusten comentar, solamente alcen la mano y les damos el micrófono. Erendira, por favor. Gracias. En relación al ingreso al Centro de Estudios Superiores Navales o al Colegio de Defensa Nacional, desde los años 80 han ingresado civiles. En los primeros años fue sobre todo por invitación de las respectivas secretarías a otras secretarías de Estado. Yo tuve la fortuna de formar parte de la 18ª promoción del Colegio de Defensa Nacional en la maestría para la Administración Militar en Seguridad y Defensa Nacionales. Fui la primera mujer en esa circunstancia. Entonces, los primeros civiles que ingresaron al Colegio de Defensa fueron el ya entonces embajador Gustavo Iruegas y el ahora embajador José Antonio Zabalgoya. Desde entonces, desde 1989, hay civiles en el Colegio de Defensa. En el CESNAP, un año antes de que yo ingresara al Colegio de Defensa, es decir, en 1997, había ya ingresado también otra colega mujer, Mariana Posada, colega del Servicio Exterior Mexicano Civil, a hacer estudios en seguridad nacional. Así es que sí, tienen que verificar las convocatorias en las dos dependencias que salen con regularidad y en las páginas oficiales tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo quisiera hacer una aclaración muy pequeña respecto de si es importante conocer derecho internacional en nuestra carrera. Yo creo que es sumamente importante, independientemente de que
haya arquitectos como algunos embajadores, como Jorge Lo Mónaco, de que haya especialistas, algún veterinario que después se especializó en cuestiones también que tienen que ver con asuntos de seguridad. Y sí es importante conocer derecho internacional porque es nuestro marco también para la negociación, no solamente en los ámbitos, en el ámbito multilateral y en el bilateral, sino inclusive también en el ámbito consular. Yo creo que sí es importante. Así es que los médicos, las médicas que quieran ingresar o las ingenieras que quieran ingresar al Servicio Exterior Mexicano, echen un vistazo a los textos más importantes sobre derecho internacional público y privado. Gracias. Muchas gracias. ¿Claudia o Emma? Claudia, adelante. Sí, a mí me gustaría tocar el punto de cuáles son los retos de la política exterior feminista. Como saben, los miembros del Servicio Exterior Funcionario, nosotros somos funcionarios del Estado, ¿no? Nosotros trascendemos más allá de un plan sexenal. Entonces, que la política exterior feminista ahora esté tomando más auge es justo y necesario, pero esto tiene que seguir. Y la política exterior feminista no solamente es que haya más ingreso de mujeres al servicio exterior, más nombramiento de mujeres en otros rangos, más oportunidades. Esto va más allá todavía, ¿no? De que haya más mujeres, de que haya más apoyo, de que las mujeres también nos apoyemos. Es mujeres ayudando a mujeres. Pero tiene también que haber también una equidad de género. Es importante. Si no hay más diplomáticas mexicanas en puestos de titularidad, es porque, como bien así comenzó la embajadora Arce su intervención, es porque simplemente los números no dan, ¿verdad? Entonces, sí hay más oportunidades, sí se está considerando más ahora la participación femenina, pero también hay muchos compañeros sumamente preparados que merecen también tener más oportunidades. Entonces, ¿qué debemos de hacer las mujeres? Bueno, pues como yo les comenté, si tienes interés en formar parte del Servicio Exterior Mexicano, hazlo, ¿verdad? Prepárate. Pero esta es una carrera de aprendizaje continuo. Es de tener muchas ganas de poder estar representando al país, de poder estar negociando el nombre del país. Yo aprendí de aquí, de mis compañeras, que el lugar de México jamás se puede dejar vacío. ¿Ah? Entonces, tienes una responsabilidad muy grande cuando estás sentado en una negociación, porque las negociaciones pueden empezar desde las 7 de la mañana, continúan a la hora del almuerzo, continúan después de las 6 de la tarde, tienes que regresar a tu oficina a ver las instrucciones, tienes que mandar informes, entonces tienes que estar realmente convencida de que estás dando todo por México, ¿no? Entonces, la política exterior feminista es más allá de estar simplemente representando o hay que ayudarnos entre nosotras mismas, ¿verdad? Hay ahora muchas maneras, gracias también a todo el trabajo que se hace en Naciones Unidas, que va dirigido específicamente a las mujeres, pero hay que aterrizar las cosas, no solamente que se quede en la nube o que vemos que están ahí las leyes, los acuerdos, sino que hay que llevarlos a la práctica. Y todo eso nos toca tanto a hombres como a mujeres poder hacerlo, ¿no? Gracias. Así es, Claudia. Emma, ¿quisieras mencionar algo? Pues mire, yo lo que diría, solo sumarme a lo que se ha señalado, yo estaba pensando ahorita, bueno, el servicio exterior ha vivido un proceso ha sido un esfuerzo que se ha llevado durante muchos años. Yo recuerdo que en algún momento se han hecho varios estudios sobre la estructura y el desarrollo del propio servicio exterior, y hay que continuarlos y ver dónde hay que ajustar, dónde hay que apretar, dónde hay que...
los números que hay ahora que nos dice, pues nos dicen que tenemos como siempre, continuar revisando y qué está pasando y ajustar ahí donde haya que ajustar lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso es por una parte, por lo que se refiere al servicio exterior y la participación de las mujeres. Hay que ver qué está pasando, hay que fortalecerlo, hay que hacer el estudio, en fin, ya se han hecho varios, pero es un ejercicio permanente. En fin, seguramente sucederá así y se buscarán avenidas para fortalecer la presencia de las mujeres en el servicio exterior. Y por otra parte, yo siento que otro reto que los metamos, yo estaba pensando ahorita a nivel multilateral, pero también a nivel bilateral, como ustedes saben, hay una presencia de las mujeres jóvenes en todos los países. Está sucediendo en todos los países. Y un reto que tenemos, al menos ahorita que yo estoy en el ámbito multilateral, ¿no? En lo que me toca, es cómo hacer que digamos, esta convergencia para el fortalecimiento de la participación de la mujer llegue a los programas concretos. Eso no, es donde tenemos todavía que ajustar. ¿Dónde están los programas de educación para las mujeres? ¿Dónde están los programas de apoyo para el desarrollo de las mujeres? ¿No? Por ejemplo, estaba pensando ahorita un dato, con el tema de la inmigración, muchas de las mujeres que se quedan en el campo. Digo, ahorita está cambiando el fenómeno, pero se quedan en el campo. ¿Cómo se les apoya? Con programas específicos, por ejemplo, para la producción de alimentos, ¿no? O, por ejemplo, ¿quiénes han sido las más afectadas después de la pandemia y de la deserción escolar? Las niñas, ¿no? En fin, se tiene que buscar formas de participar donde se atiendan problemas específicos que por la desigualdad tienen un peso mucho mayor en niñas y mujeres. Y hay que buscar la manera, buscar los canales para hacer programas dirigidos a resolver estos problemas. Yo siento que ahí tenemos un reto muy importante. Y bueno, el reto más importante de todos es el que nosotras como mujeres diplomáticas hemos tenido de manera cotidiana, pero de eso ya tenemos práctica. Muchas gracias. Efectivamente, una larga práctica. Una última ronda de preguntas que nos han hecho llegar. Eh, Igual, siéntase con la libertad de contestarlas, nada más alzando la mano. ¿Cuál consideran que ha sido el mejor consejo que les han dado y les ha servido a lo largo de su carrera que puedan compartir? La siguiente. ¿De qué manera las mujeres diplomáticas lidian con el machismo en el trabajo, es decir, de sus contrapartes y colegas? Tercera, ¿cuáles son las recomendaciones para prepararnos para el examen de ingreso y hay un límite de edad? Y la última, ¿cómo equilibran su vida personal con su vida profesional? Si me permiten, yo contestaría la de recomendaciones para el examen de ingreso. Solamente hay que estar pendientes de cuando salen las convocatorias. Hay una guía de estudio que es importantísimo hacerla y aunque es un elemento que pasa desapercibido para muchos, deben de tener un dominio del español en forma escrita y oral. Es fundamental para un diplomático mexicano poder expresarse correctamente, verbal y por escrito, con sus contrapartes. Y en cuanto al límite de edad, eso también viene indicado en las convocatorias de ingreso. Em, Así que, compañeras, díganme quién quisiera hacer uso de la palabra respecto a estas últimas preguntas. Sí, Heréndira, adelante. Gracias. Yo, más que consejo, era un reto muy saludable de un jefe, de uno de mis primeros jefes, que cuando yo tenía alguna duda de mis propias capacidades, él me decía, ¿y qué? ¿No puedes? Y entonces, pues yo sí podía. Cada vez que había alguna situación así, como difícil, como de ir a un lugar difícil, ¿no? En alguna comisión o donde todos son hombres, él decía, ¿y qué no puedes?
Y con ese que no puedes, que no era así disminuirte, sino empoderarte, como se dice ahora, ¿no? Pues creo que sí podíamos, ¿no? Y claro que sí salíamos como dice Claudia, y seguro Natán se acuerda de quién estoy hablando, ¿verdad, Natán? Cuando salíamos de madrugada a veces, porque había negociaciones nocturnas, Angélica, te acordarás, los años 90 y todavía a principios de los 2000, ¿no? Y que tienes que correr a Cancillería el domingo a las 4 de la tarde porque necesitas enviar desde un sitio oficial la instrucción a tus colegas que están en el Consejo de Seguridad trabajando desde las 6 de la mañana para sacar una resolución y que finalmente ya se aprobó un lenguaje común y se vota ahorita o ya no se votó. Entonces, que no puedes, se convirtió así como en un lema de, por supuesto que sí, cómo no. Esa es una de las situaciones, ¿no? Y yo insisto, por ejemplo, en que en mi caso, salvo por la cuestión de los ascensos que sí se retardaron respecto de otras carreras de varones mucho más rápidas, y yo sí quiero dejar señalado, por ejemplo, que Angélica y yo, aunque somos de distintas generaciones del Servicio Exterior Mexicano, ascendimos al mismo tiempo embajadoras después de muchos años como ministras y ascendimos 8 embajadoras gracias a la decisión de un canciller político varón. Me refiero al doctor Derbez y estoy hablando del año 2006, donde pues en mi caso casi 12 años y poco más como ministra, porque aquí también hay que tener muy en cuenta que ascendemos por examen de oposición entre pares hasta el grado de ministro. Desde segundo, tercer secretario hasta ministro, vamos ascendiendo con nuestros pares, ¿no? Y de manera absolutamente anónima, y si quiero dejar que nadie sabe si somos mujeres y cómo nos llamamos en todo el proceso del concurso de ascenso y hasta el final pues nos damos cuenta. Y la carrera por examen termina a nivel de ministro. Ya después son nombramientos políticos con base en los desarrollos que uno ha tenido en distintos ámbitos profesionales dentro de la carrera diplomática. Muchas gracias. Sí, gracias, Heréndira. Nada más habría que hacer aquí una aclaración de que quienes formamos parte del Servicio Exterior Mexicano y recibimos el nombramiento de embajador es lo que se conoce como embajador de carrera y llevamos el rango hasta el momento de nuestro fallecimiento, estemos en activo o en retiro. Eh, ¿Alguien más? Claudia, adelante, por favor. Sí, yo quiero compartir de los consejos que me han dado y entre ellos, obviamente, me dio muchos Angélica y también Heréndira, de ser constante, de concluir las cosas, de dar seguimiento, ¿no? Principalmente en el tema multilateral. Si uno tiene que salir en un momento de la sala y regresa y ya le cambiaron una coma o pusieron un punto o partieron el párrafo, ya ahí ya cambió todo. Entonces, tiene que estar uno muy atento ahí para que no perder la secuencia de lo que está uno negociando, estar dando seguimiento puntual a lo que está pasando en la negociación en el momento de Naciones Unidas, pero también muy puntual a lo que está enviando las instrucciones que están enviando de capital, como bien lo decía la embajadora Paz, de lo que te está enviando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tú tienes que estar atento aquí y allá y acullá de qué es lo que se están pidiendo. Entonces, dar seguimiento, y esto es importante en todos los ámbitos, ¿no? Dar seguimiento es algo primordial, es un consejo. Si me permites, Angélica, también yo les diría que para prepararse para el examen de ingreso, pues es necesario tener 2 idiomas extranjeros, al menos, de los que están, de los de Naciones Unidas, inglés, francés, chino, árabe, es importante, por supuesto que ruso también, y también yo les aconsejaría que todos los días lean la prensa y que estén enterados del acontecer internacional, ¿no? Es primordial, es muy necesario y pues leer los comunicados de Naciones Unidas, los de la Secretaría, estar
viendo este tipo de foros de Comexi, también ayudan mucho y nos actualizan a todos, porque diplomáticos mexicanos tenemos que estar ahora sí que al día, ¿no? De lo que está pasando, de qué va a suceder, de cuáles son las perspectivas y estar platicando con nuestros colegas entre todos es importante, es enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Emma. Pues solo seguir, sí, efectivamente, yo seguiría sobre este tema, estar permanentemente informados. Cómo nos ha pasado que algunas veces sabemos que acaba de suceder un evento muy importante, un incidente, e inmediatamente tenemos la conciencia en alguna ocasión que tenemos que regresar a la oficina, porque sabemos que puede llegar una instrucción de México sobre ese tema. Entonces, en fin, no sé, es muy importante estar al día. Y segundo, respecto a la pregunta del machismo, que cómo lidiamos las mujeres diplomáticas con el machismo, yo diría que lidiamos de una manera muy firme, pero muy diplomática. Efectivamente, y que afortunadamente se ha ido diluyendo este asunto del machismo. Digo, nunca faltan los arrocitos negros, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero afortunadamente se ha mejorado la situación. Pues quiero agradecerles de todo corazón su voluntad, su tiempo, su paciencia por haber participado esta mañana en este tema tan cercano a nuestros corazones y esperando que todo lo que hemos comentado hoy pueda ser retomado por futuros integrantes eh, del Servicio Exterior Mexicano y que si en algún momento de sus carreras llegan a trabajar en alguna de nuestras misiones ante organismos internacionales, pues que lo hagan realmente muy convencidos de lo que están haciendo y como fue el comentario de todos ustedes, perfectamente capacitado para hacer frente al desafío de llevar a cabo y a buen término una negociación. Pues muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias Nathan, muchas gracias Alejandra, Paulina por el invaluable apoyo de Comexi y pues veremos en el futuro en qué otra cuestión relacionada con Naciones Unidas o temas multilaterales podremos vernos por aquí. Muchísimas gracias.